Un chico despierta en un ascensor oscuro, sin recordar absolutamente nada, ni siquiera su nombre. El ascensor comienza a ascender, y de repente, escucha un ruido extraño proveniente de una de las cajas cercanas. Al asomarse, se sobresalta. Dentro hay un cerdo vivo. Poco después, el ascensor llega a la superficie. Las puertas se abren y lo reciben un grupo de desconocidos. Uno de ellos, llamado Gali, lo llama Novato y lo ayuda a salir. El chico, en pánico, intenta huir, pero tropieza y se da cuenta de que está en un claro rodeado por muros altísimos, sin salida aparente. El novato es llevado a una celda, donde más tarde lo visita Albi, el líder del lugar. Albi le hace algunas preguntas, y el chico, nervioso, explica que no recuerda nada, ni siquiera su nombre. Albi lo tranquiliza, asegurándole que es normal y que pronto recordará su nombre. Después de que el novato promete no intentar escapar nuevamente, Albi lo libera y le da un recorrido por el claro. Le explica que los habitantes simplemente viven allí y que todo lo necesario llega en el mismo ascensor, al que llaman la caja. Cada mes, la caja les trae suministros frescos y un nuevo chico con amnesia. Mientras no recuerde su nombre, lo llaman novato. Nadie sabe quién envía todo esto ni con qué propósito. Más tarde, el novato nota unas puertas en el muro y le pregunta a Albi sobre ellas. Albi le explica 3 reglas. La primera, trabajar, ya que nadie tolera la pereza. La segunda, no hacer daño a los demás. Y la tercera, nunca entrar por esas puertas. Aparece un chico llamado Chuck, quien completa el recorrido. Pero el novato no puede dejar de pensar en las puertas y decide acercarse a ellas. En ese momento salen Ben y Mingo, lo que sorprende al novato, ya que pensaba que la entrada estaba prohibida. Chuck le explica que solo algunos tienen permiso para entrar. Los llaman corredores. El novato se acerca a las puertas, pero Gali aparece. Lo empuja y le recuerda la tercera regla. Cuando el novato exige una explicación, lo rodean e intentan calmarlo. De repente, escucha un rugido extraño desde el exterior y las puertas se cierran de golpe. Esa noche, todos celebran la llegada del novato. Un chico llamado Newt le cuenta que afuera hay un enorme laberinto y que cada mañana los corredores entran cuando se abren las puertas para intentar trazar un mapa. Según Newt, llevan 3 años buscando una salida sin éxito. También le explica que el laberinto cambia cada noche, lo que complica aún más su tarea. Si los corredores no regresan antes del cierre de las puertas, deben pasar la noche en el laberinto. Pero nadie ha sobrevivido a tal experiencia debido a unas criaturas llamadas laceradores. Nadie sabe exactamente cómo lucen, ya que nadie ha regresado tras encontrarse con ellos. El novato expresa su deseo de convertirse en corredor, pero Newt le explica que los corredores son designados. En ese momento, el novato accidentalmente empuja a Gali, quien estaba peleando con alguien. Gali se dirige al novato y le pregunta si también quiere pelear, y una multitud se reúne alrededor. La regla es simple: quien saque al oponente del círculo primero, gana. La pelea comienza. Gali lanza al novato al suelo y se burla de él, llamándolo mocoso. Tras una lucha intensa, el novato logra derribar a Gali, sorprendiendo a todos. Gali responde de inmediato y lo derriba. El novato se golpea la cabeza, lo que le provoca un recuerdo: su nombre. Les dice a todos que se llama Thomas. Esa noche, Thomas sueña que corre por los pasillos de un extraño laboratorio, y una voz femenina lo llama por su nombre. A la mañana siguiente, Albi lleva a Thomas al muro donde están grabados los nombres de todos los habitantes. Thomas añade su nombre y nota algunos nombres tachados. Al preguntar por qué están así, Albi le responde que esos chicos ya no están con ellos. Más adelante, a Thomas le asignan la tarea de recolectar fertilizante en el bosque. Durante su búsqueda, se topa con una tumba rodeada de huesos dispersos. De repente, aparece Ben, el mismo chico que vimos antes, pero ahora luce desorientado y agresivo. Sin previo aviso, se lanza sobre Thomas, quien logra liberarse golpeándolo con un cráneo cercano y corre de regreso al claro pidiendo ayuda. Ben lo persigue hasta el claro y lo ataca nuevamente, pero Newt interviene y logra inmovilizarlo. Al revisar a Ben, descubren una extraña cicatriz en su abdomen. A pesar de las súplicas de Ben, deciden encerrarlo en una fosa. Albi le explica a Thomas que Ben está atravesando lo que llaman el cambio, una transformación que ocurre tras ser picado por un lacerador en el laberinto. El estado de Ben empeora rápidamente,
y aunque él implora ayuda, los chicos deciden enviarlo al laberinto antes de que se cierren las puertas. Esa noche, su nombre es tachado de la pared. Esa noche, Thomas sueña con un laboratorio y una chica que lo asiste en un experimento. A la mañana siguiente, observa que Albie se dirige al laberinto, a pesar de no ser un corredor. Newt le explica que Albie decidió seguir el rastro de Ben para entender cómo fue herido. También le cuenta que Albie fue el primero en llegar al claro y vivió allí solo durante un mes antes de que la caja trajera a otra persona. Más tarde, los chicos se preocupan porque Albie y los corredores aún no han regresado, y el tiempo apremia. Cuando las puertas del laberinto comienzan a cerrarse, ven a Minho arrastrando a un Albie herido, pero es evidente que no llegarán a tiempo. En ese momento, Thomas corre hacia el laberinto, entrando justo antes de que las puertas se cierren. Dentro del laberinto, Thomas examina a Albie y se da cuenta de que ha sido picado, por lo que Minho tuvo que dejarlo inconsciente. Se escucha un rugido, señal de que los laceradores se acercan. Thomas quiere proteger a Albie, pero Minho le dice que no hay dónde esconderse. Entonces, Thomas ve hiedra en la pared y sugiere colgar a Albie entre las hojas. Comienzan a levantarlo, pero de repente aparece un lacerador y Minho huye en pánico. Thomas se queda solo, sosteniendo la cuerda para que Albie no caiga, y luego se esconde entre la vegetación. El lacerador pasa de largo sin notarlo. Thomas observa que la criatura es parcialmente mecánica. Cuando se aleja, Thomas sale para asegurar la cuerda. El lacerador regresa, y Thomas debe esconderse nuevamente. De repente, siente una sustancia viscosa caer sobre su hombro. Al mirar hacia arriba, ve al lacerador acercándose. La criatura comienza a perseguirlo. Thomas corre hasta llegar a un callejón sin salida. Desesperado, trepa por la hiedra hasta la cima de la pared, pero el lacerador lo sigue. Sin otra opción, Thomas salta y se agarra a la hiedra de la pared opuesta. El lacerador lo sigue, pero su peso hace que la hiedra ceda, y ambos caen. La criatura queda atrapada en la vegetación, y Thomas aprovecha para escapar. Se encuentra con Minho, y juntos continúan su camino. El laberinto comienza a cambiar. Tal como Newt había advertido, Minho se dirige a otro sector y llama a Thomas. Thomas, al notar el movimiento de las paredes, espera a que el lacerador se acerque y luego corre, guiando al monstruo a través de los pasajes que se estrechan. A la mañana siguiente, todos en el claro están impactados. Minho y Thomas regresan con Albie, y los habitantes descubren que Thomas logró neutralizar a uno de los laceradores. Más tarde, se convoca una reunión para discutir lo sucedido. Gally exige que Thomas sea castigado por violar la tercera regla, pero Minho interviene y propone nombrarlo corredor. La mayoría está de acuerdo, excepto Gally. La discusión se interrumpe cuando la caja sube antes de lo habitual. Al abrirla, no hay provisiones, solo una chica inconsciente. Newt encuentra una nota en su mano. Ella es la última de todos. De repente, la chica despierta, pronuncia el nombre de Thomas y vuelve a desmayarse. La llevan a una cabaña en el claro. Más tarde, Thomas habla con Minho y sugiere regresar al laberinto para buscar respuestas, argumentando que ahora saben que es posible sobrevivir allí. En la siguiente escena, Minho se reúne con Thomas y trae a 3 corredores que aceptaron unirse a ellos. El grupo de 5 se adentra en el laberinto y encuentra al lacerador atrapado entre las paredes. Minho lo toca y la criatura se mueve ligeramente, pero resulta ser solo un reflejo. El equipo arranca una pierna mecánica del lacerador y descubre un extraño dispositivo parpadeante que llevan de regreso al claro. Más tarde, en la cabaña, examinan detenidamente el dispositivo y notan que tiene las mismas 4 letras que aparecen en las provisiones que llegan cada mes en la caja. Concluyen que quienes los enviaron allí también crearon a los laceradores. Thomas quiere seguir buscando respuestas en el laberinto, pero Gally insiste en que debe ser castigado por múltiples violaciones de la tercera regla del claro. Mientras Albie permanece inconsciente, Newt, quien ha asumido temporalmente el liderazgo, decide que Thomas pasará una noche en el pozo, y a partir del día siguiente, será oficialmente un corredor. En la siguiente escena, Minho muestra a Thomas la cabaña donde guarda todos sus mapas dibujados durante 3 años y le presenta un modelo aproximado del laberinto. Explica que ya ha cartografiado todas las variaciones, pero no ha encontrado una salida. También menciona que en las secciones externas del laberinto hay números del 1 al 8.
Cada noche, cuando el laberinto cambia, se abre un nuevo sector, siempre en el mismo orden. Al regresar al claro, Thomas y Minho notan que la chica ha recuperado la conciencia y se esconde en la cima de la torre de vigilancia. Ella lanza objetos para mantener a los chicos alejados, pero se detiene al ver a Thomas. Él sube hasta ella y la encuentra con un cuchillo en la mano. La chica dice que no recuerda nada excepto su nombre, Teresa. Los demás le dijeron que murmuraba el nombre de Thomas mientras dormía, pero ella no sabe quién es él. Thomas le explica que tampoco recuerda quién es ella. Teresa comparte un recuerdo del laboratorio que coincide con lo que Thomas ha visto en sus sueños. Ella dice que encontró en su bolsillo 2 frascos con un líquido azul y las mismas 4 letras. Thomas cree que deberían administrar ese líquido a Albie. Más tarde, cuando intenta inyectarlo, Albie repite que Thomas no debería estar allí. Los chicos lo sujetan y Teresa le aplica el medicamento. Albie se queda dormido de inmediato. Esa noche, Gally encierra a Thomas en el pozo. Y después de un tiempo, Chuck le lleva comida en secreto y le muestra una figura tallada en madera que hizo él mismo. No recuerda a sus padres, pero sueña con encontrarlos algún día y regalarles ese juguete. Thomas promete que sacará a todos del laberinto para que Chuck pueda cumplir su sueño. Al amanecer, Minho y Thomas se adentran en el laberinto justo cuando las puertas se abren. Corren por distintos pasillos hasta llegar al sector 7, que según Minho, no debería haberse abierto hasta dentro de una semana. En el suelo encuentran la ropa de Ben, lo que indica que un lacerador probablemente lo arrastró hasta allí. En ese momento, el dispositivo que extrajeron de un lacerador comienza a emitir un sonido extraño. Thomas deduce que podría estar señalándoles el camino. A medida que giran en la dirección correcta, el sonido se intensifica, guiándolos hasta una sección del laberinto que Minho nunca había visto. Allí, un largo puente se extiende sobre un abismo, culminando en una imponente pared. Al llegar, el dispositivo activa una puerta oculta que revela un túnel cubierto de la viscosa sustancia que dejan los laceradores. De repente, luces se encienden y escanean a los chicos, seguidas por una alarma que indica el cierre del túnel. Minho y Thomas huyen a toda prisa, esquivando paredes móviles. Por un instante, quedan separados por los muros, pero Thomas logra reunirse con Minho. Justo cuando están por salir del sector 7, las paredes comienzan a colapsar. Con sus últimas fuerzas, corren y se deslizan entre 2 muros que se cierran, escapando por un pelo de ser atrapados. De regreso en el claro, informan a los demás que posiblemente han encontrado una salida del laberinto. Sin embargo, Gally desconfía, creyendo que es una trampa. La discusión se interrumpe cuando Teresa anuncia que Albie ha despertado. Thomas intenta hablar con él sobre la posibilidad de escapar, pero Albie insiste en que no pueden irse, ya que ha recuperado sus recuerdos y recuerda a Thomas. Afirma que Thomas siempre fue el favorito de quienes los enviaron allí y cuestiona su presencia. De repente, el caos estalla. Las puertas del laberinto no se cierran esa noche. Nuevas entradas se abren en el claro y los laceradores emergen. Todos corren a esconderse en el bosque. Thomas escucha los gritos de quienes no lograron escapar. Algunos, incluyendo a Gally, se refugian en la caja y la cierran. Thomas, Teresa y otros se esconden en el huerto, donde encuentran a Albie. Pero entre las plantas, un tentáculo mecánico aparece y se lleva a uno de ellos. Los demás huyen. Cuando un lacerador bloquea el camino, Teresa le lanza una lámpara, envolviéndolo en llamas. El grupo sigue avanzando, perdiendo a más compañeros. Thomas se adelanta con una hoja para enfrentar al lacerador que se aproxima. En ese momento, los cazadores rodean a la criatura y la atacan con lanzas. Luego se refugian en la cabaña más grande. El lacerador intenta entrar sin éxito, pero sube al techo, lo destruye y se lleva a otro chico. Segundos después, su tentáculo atraviesa la pared y atrapa a Chuck. Sus amigos intentan salvarlo. Cuando el monstruo está por atacar, Albie se lanza, rompe el apéndice mecánico y libera a Chuck. Sin embargo, el lacerador regresa y se lleva a Albie. Antes de ser arrastrado, Albie le pide a Thomas que saque a todos del laberinto. Después de un tenso enfrentamiento con los penitentes, la calma regresa momentáneamente. Los sobrevivientes emergen de sus escondites y descubren que solo ellos y quienes se refugiaron en la caja han logrado mantenerse a salvo. Gally, aún perturbado, acusa a Thomas de ser el causante de todos los males. Decidido a recuperar sus recuerdos y entender su papel en todo esto, Thomas se inyecta el suero extraído del aguijón de un penitente
aquel que Albie había cortado anteriormente. Al hacerlo, cae inconsciente y revive visiones de un laboratorio, Teresa, una misteriosa mujer y a los habitantes del claro en cápsulas. Al despertar, se encuentra en una fosa junto a Teresa. Newt, Mingo y Chuck los visitan y les informan que Gally ha asumido el control, convenciendo a los demás de que Thomas es el responsable de su situación. Sorprendentemente, Thomas no lo niega y revela que ha recordado detalles importantes. Una organización de 4 letras los utilizó en experimentos antes de enviarlos al laberinto. Tanto él como Teresa formaban parte de esa entidad y supervisaban lo que ocurría. Según Thomas, el claro y el laberinto no son una prisión, sino una prueba que deben superar. A pesar de las revelaciones, Newt decide continuar con el plan de escape y solicita la ayuda de Thomas. Más tarde, Thomas y Teresa son llevados ante Gally, quien está eliminando sus nombres del muro. Gally planea expulsarlos al laberinto, pero algunos dudan de su liderazgo y consideran que Thomas podría ser la clave para su salvación. Aprovechando la confusión, Thomas neutraliza a los guardias y Mingo enfrenta a Gally con una hoja afilada. Thomas declara su intención de abandonar el laberinto e invita a quienes deseen unirse. La mitad del grupo decide seguirlo, mientras que Gally opta por quedarse. Tras una agotadora carrera, el grupo llega al sector 7, donde un penitente custodia la entrada al túnel. Los chicos lo enfrentan con lanzas y cuchillas, logrando empujarlo, aunque uno de ellos cae al vacío. Durante la lucha, Teresa golpea accidentalmente la pata mecánica del penitente, haciendo que el dispositivo que llevaba Chuck salga volando. Chuck se lanza tras él y al borde del precipicio, observa cómo otro penitente se aproxima desde abajo. Afortunadamente, Teresa logra rescatarlo a tiempo. Con gran esfuerzo, logran derribar al primer penitente, pero pronto aparecen 2 más. Mientras el grupo los enfrenta, Teresa y Chuck llevan el dispositivo hacia una puerta que requiere un código de 8 dígitos. Thomas deduce que se trata de la secuencia de los sectores del laberinto, y Mingo comienza a recitarlos. Antes de finalizar, un penitente ataca desde arriba, pero uno de los chicos se interpone, permitiendo que Mingo complete la secuencia y la puerta se abra. Las paredes del túnel comienzan a moverse nuevamente, y en un último acto de valentía, Thomas lanza una lanza al penitente, impidiendo que se acerque más. Después de la intensa batalla contra los Grievers, el grupo logra atravesar una puerta que los conduce a un pasillo iluminado de un edificio moderno. Avanzan hasta encontrar una puerta marcada con la palabra «Salida». Al cruzarla, descubren un laboratorio lleno de cuerpos sin vida de científicos y guardias. En la sala principal, las pantallas de vigilancia revelan que han estado siendo observados todo el tiempo. Thomas activa una grabación donde aparece la doctora Ava Page, directora de una organización conocida por sus siglas. Ella explica que, si están viendo ese mensaje, es porque han superado las pruebas del laberinto, diseñadas con un propósito específico. Ava relata que, tras intensas tormentas solares, una epidemia devastadora llamada la llamarada afectó a la humanidad, provocando comportamientos agresivos. Aunque inicialmente se pensó que no tenía cura, surgió una generación inmune. Los científicos comenzaron a estudiar a estos individuos en entornos extremos, como el laberinto, para comprender su resistencia. Dado que no todos apoyaban estos métodos, la organización operaba en secreto. El video concluye con Ava disculpándose con los participantes. Mientras asimilan esta información, una puerta se abre inesperadamente. Antes de que puedan reaccionar, aparece Gally, mostrando signos de haber sido afectado por los Grievers. Afirma que fuera del laberinto no hay esperanza y que deberían regresar. Thomas se niega, y en ese momento, Gally dispara. Mingo lanza una lanza que impacta a Gally, pero no antes de que la bala alcance a Chuck. Chuck entrega a Thomas una figura de madera que había tallado para sus padres y le agradece por liberarlo. Mientras Thomas lamenta la pérdida de su amigo, un grupo armado irrumpe para evacuarlos del laboratorio. Los suben a un helicóptero y se alejan. Durante el vuelo, Thomas pierde el conocimiento y sueña con una zona de cuarentena donde multitudes suplican ayuda. Entre ellos, una mujer se despide de su hijo, entregándolo a los soldados. El niño, junto con otros, es llevado en un tren, mientras la doctora Ava asegura que todo estará bien. Ese niño es Thomas. En la siguiente escena, se revela que Ava Page está viva y que la grabación fue una puesta en escena.
informa a sus colegas que Thomas ha caído en su trampa y que ahora comienza la segunda fase de las pruebas. Más tarde, Thomas despierta en el helicóptero, que aterriza en un desierto. Al descender, el grupo se encuentra con criaturas similares a zombies, conocidas como Cranks, personas que alguna vez estuvieron infectadas. Los soldados abren fuego para proteger al grupo y los conducen a un enorme complejo en medio del desierto. Dentro, conocen a Jansson, quien se presenta como el líder del refugio. Les informa que, como portadores de inmunidad, han sido objetivo de la organización, pero ahora están a salvo. El grupo es llevado a una sala médica donde reciben inyecciones y son examinados. Thomas nota que Teresa recibe un tratamiento especial por parte del Dr. Crawford. Más tarde, Jansson se acerca a Thomas con la intención de averiguar de qué lado está. Thomas le responde que solo recuerda haber trabajado para Ava Page, pero que los detalles aún son confusos. Tras la charla, Thomas se dirige al comedor, donde Mingo le revela una impactante verdad. Existían varios laberintos, y todos los presentes son sobrevivientes de ellos. Le presenta a un chico cuya cuadrilla llegó hace apenas un par de días, y también a Aris, quien proviene de un laberinto predominantemente femenino y lleva allí aproximadamente una semana. En ese momento, Jansson entra al comedor y lee en voz alta una lista de nombres, personas que, supuestamente, serán trasladadas a un lugar más cómodo y seguro. Thomas ve a Teresa caminando por un pasillo junto al Dr. Crawford e intenta seguirla, pero los guardias se lo impiden. Esa noche, Thomas escucha susurros en la oscuridad. Es Aris, que ha llegado hasta él a través de los conductos de ventilación, y le pide que lo acompañe. Juntos, se arrastran por los estrechos túneles hasta llegar a una rejilla, desde donde observan cómo el Dr. Crawford y sus asistentes transportan un cuerpo en una camilla extraña. Aris le explica que cada noche traen a nuevas personas, pero ninguna regresa. Al día siguiente, durante la cena, Jansson vuelve a llamar a un grupo para el supuesto traslado. Thomas intenta seguirlos nuevamente, pero los guardias lo detienen. Esta vez, él se resiste. Jansson entra al comedor y ordena que todos regresen a sus habitaciones. En el dormitorio, Thomas confiesa a sus amigos que provocó la escena a propósito para robar una tarjeta de acceso de los guardias. Planea descubrir qué está ocurriendo realmente. Newt opina que Thomas está exagerando y debería estar agradecido con Jansson por la comida y el techo. En ese momento, Aris aparece de nuevo por la ventilación y Thomas se va con él. Llegan a un pasillo de una misteriosa instalación. Thomas utiliza la tarjeta robada para abrir una puerta. Dentro, encuentran tanques con Grievers, esas criaturas del laberinto. En otra sala, ven a las personas que supuestamente fueron trasladadas a un lugar seguro. Están inconscientes, conectadas a máquinas que extraen un líquido azul de sus cuerpos. De repente, Jansson entra en la sala y Thomas y Aris se esconden. Jansson inicia una videollamada con la doctora Ava Page. Thomas comprende que esta instalación trabaja para Ava Page. Ella ordena preparar a todos los sujetos para la recolección, ya que pronto llegará. También pregunta por el grupo rebelde La Mano Derecha, que está atacando sus bases. Jansson promete que pronto encontrarán su escondite. Después de que Jansson se va, Thomas y Aris regresan al dormitorio y cuentan todo a sus amigos, asegurándose de bloquear la puerta. Jansson llega buscando a los chicos, pero al encontrar la puerta bloqueada, se da cuenta de que han escapado. Thomas y sus amigos se dirigen a través de los conductos de ventilación. En el camino, Aris les informa que se quedará porque tiene asuntos pendientes. Winston decide quedarse con él. Los demás continúan y, por accidente, se topan con el Dr. Crawford. Thomas lo obliga a llevarlos hasta Teresa. Mientras el equipo de seguridad peina el complejo en busca de los fugitivos, Jansson los detecta a través de las cámaras de vigilancia. Un guardia armado con un electrochoque aparece en el pasillo, pero Miño lo neutraliza con rapidez. Tras apoderarse del arma, el grupo se dirige a la enfermería y encuentra a Teresa en una camilla. Con los guardias acercándose, bloquean la puerta con una mesa, rompen una ventana y escapan por ella. Al salir, se topan con otro guardia, pero Thomas lo deja fuera de combate de inmediato. Corren por los pasillos hasta llegar a una puerta cerrada que no cede ni con el pase robado. Jansson y sus hombres los alcanzan, advirtiéndoles que fuera del complejo no sobrevivirán. En ese momento, del otro lado de la puerta aparecen Aris y Winston, quienes logran abrirla.
Thomas cubre la retirada de sus amigos con disparos, y justo antes de que la puerta se cierre, logra pasar. Aris destruye el mecanismo de la cerradura, y el grupo se dirige a las puertas principales. Afuera, una tormenta de arena azota el lugar, pero logran escabullirse mientras la seguridad los pierde de vista. Tras una larga carrera, encuentran un edificio abandonado y deciden refugiarse allí por la noche, planeando buscar al grupo de la mano derecha al día siguiente. Sin embargo, descubren huellas en el suelo, indicando que alguien más ha estado allí. Siguiendo las pistas, llegan a una habitación llena de provisiones. Tras abastecerse, se separan para explorar el edificio. En una de las habitaciones, Thomas y Minho encuentran un cuerpo y cables conectados a un generador. Minho lo activa, iluminando el lugar. De repente, aparecen infectados. Minho derriba a uno, y ambos se refugian en otra habitación, bloqueando la entrada con muebles, pero descubren que también hay infectados dentro. Huyen nuevamente, se reúnen con los demás y todos escapan del edificio. Aris usa un bate para defenderse, y Teresa golpea a otro con un martillo. Durante la huida, un infectado irrumpe por una ventana y derriba a Newt, pero sus amigos lo rescatan rápidamente. Encuentran un pasadizo estrecho en la pared y corren por él, pero la puerta al final está cerrada. Mientras intentan abrirla, Winston se queda atrás para contener a los infectados, logrando neutralizar a varios. Finalmente, la puerta cede y el grupo entra, pero Winston es alcanzado y sufre una herida grave en el abdomen. A pesar de ello, logran sacarlo y escapar. Más tarde, encuentran un lugar seguro donde se esconden y pasan la noche. Al amanecer, abandonan el edificio y descubren que están en una ciudad en ruinas. De repente, Thomas escucha el sonido de un helicóptero y ordena a todos que se oculten. Afortunadamente, las aeronaves pasan de largo sin detectarlos. Después de que los helicópteros se alejan, el grupo continúa su camino, pero Winston colapsa. Está al límite de sus fuerzas, y los demás lo llevan en una camilla improvisada. Pasan varias horas caminando por el desierto. Durante una pausa, Teresa le muestra a Thomas un tatuaje en su cuello y le revela que ha recuperado todos sus recuerdos. Recuerda haberlo conocido desde la infancia y explica que se unieron voluntariamente a la organización para intentar salvar al mundo. Ahora cree que deberían regresar y continuar con los experimentos, pero Thomas se opone rotundamente. En ese momento, se escucha un disparo. Winston intentó alcanzar un arma. Su estado empeora rápidamente, tose sangre y muestra una parte de su cuerpo afectada por la infección. Sabe que pronto perderá el control y pide que lo liberen antes de convertirse en uno de los infectados. Newt le entrega una pistola y el grupo se aleja. Se escucha un disparo y todo termina. Durante la noche, el grupo enciende una fogata y se duerme directamente sobre la tierra. Al día siguiente, continúan su camino bajo un sol abrasador, mientras el agua escasea cada vez más. Una noche, Thomas divisa luces de una ciudad en la distancia y despierta a los demás. En ese momento, comienza una tormenta eléctrica intensa. Corren hacia las luces, esquivando los rayos que caen a su alrededor. Durante la carrera, un rayo alcanza a Minho, dejándolo inconsciente. Sus amigos no lo abandonan y lo arrastran hasta un edificio cercano. Afortunadamente, Minho recupera el conocimiento. De repente, Teresa percibe un olor extraño y se encuentra frente a un infectado. En la oscuridad, aparecen más infectados, pero todos están encadenados a las paredes. Las luces se encienden y aparece una joven llamada Brenda. Ella se refiere a los infectados como sus guardianes y conduce al grupo a una sala llena de sobrevivientes. Allí, los presentan al líder de la comunidad, Jorge. Thomas le pregunta por el grupo La Mano Derecha, pero Jorge responde que son solo un mito. Cuando Jorge indaga sobre su procedencia, Thomas se niega a responder. Entonces, lo inmovilizan, y Brenda utiliza un láser para revelar un tatuaje en el cuello de Thomas, idéntico al de Teresa. Jorge lo considera invaluable. Más tarde, los cuelgan boca abajo. Brenda encuentra a Jorge empacando sus pertenencias. Él cree que si entrega a los prisioneros a La Mano Derecha, también serán aceptados en su refugio. Mientras tanto, los chicos se balancean en las cuerdas y ayudan a Teresa a alcanzar una palanca que la libera. En ese instante, soldados de la organización irrumpen en el edificio. Jansson aparece en un helicóptero y exige su rendición. Teresa ayuda a liberar a los demás, pero al intentar escapar, un hombre los detiene y le informa a Jansson que ha capturado a los fugitivos. Thomas se enfrenta a él,
pero es superado. De repente, se escucha un disparo. Brenda ha intervenido para salvarlos. Jorge finaliza la instalación de explosivos y activa música en todo el edificio, antes de unirse al grupo. Afirma conocer el camino hacia la mano derecha y abre una ventana donde ha instalado una tirolesa que conecta con otro edificio. Todos siguen a Jorge, excepto Brenda, que regresa seguida por Thomas. Ella ha vuelto por un objeto de valor personal. Pronto aparecen soldados, y Brenda les dispara para distraerlos y permitir su escape. Ambos cruzan una viga metálica estrecha. Cuando la música cesa, los explosivos de Jorge detonan, causando una gran explosión que elimina a los guardias. El edificio comienza a colapsar, y Thomas y Brenda utilizan cuerdas para descender por el hueco del ascensor antes de que los escombros los alcancen. La salida está bloqueada, y la única vía libre es a través del sistema de alcantarillado. Tras deambular por los túneles, se topan con una planta extraña que cubre las paredes y observan a un infectado devorando una rata viva. Pronto, decenas de estas criaturas aparecen, obligándolos a huir. Después de una breve persecución en la oscuridad, llegan al borde de un edificio en ruinas. Los infectados los siguen, y los protagonistas comienzan a ascender. Brenda logra derribar a uno de los perseguidores con una viga metálica. Poco después, cae sobre una ventana de vidrio que comienza a agrietarse. Thomas intenta ayudarla, pero otro infectado la ataca. Thomas la sujeta y rompe el vidrio, haciendo que el infectado caiga al vacío. Logran salir del edificio sanos y salvos. Brenda muestra a Thomas una mordedura en la pierna, pero asegura que está bien. Continúan su camino hasta encontrar un asentamiento de sobrevivientes, donde un hombre llamado Marcus los obliga a beber algo antes de permitirles la entrada. Ya dentro del club, Thomas se da cuenta de que los habitantes del lugar mantienen a un infectado como si fuera una atracción. Al comprender que no hay nada útil allí, decide marcharse. Sin embargo, Brenda, afectada por una bebida, le pide que se quede y lo besa. Thomas, al recordar a Teresa, interrumpe el beso y se aparta con delicadeza. Brenda, molesta, se aleja y Thomas intenta seguirla, pero de repente comienza a tener visiones de sus amigos transformados en infectados, lo que lo lleva a perder el conocimiento. Al despertar, se encuentra en una habitación extraña donde ve a Teresa. Le confiesa que hizo algo importante porque ya no podía soportar ver sufrir a los demás. Su conversación es interrumpida por guardias que se lo llevan. En ese momento, Thomas se despierta nuevamente y se da cuenta de que todo fue un recuerdo. Está en un edificio en ruinas, donde sus amigos ya lo han encontrado. Mientras tanto, Jorge interroga a Marcus, exigiéndole información sobre el grupo La Mano Derecha. Marcus admite que atraía a personas al club con bebidas gratuitas y luego las entregaba a la organización. Bajo presión, revela que La Mano Derecha tiene una base en las montañas. Dado que ir a pie es demasiado arriesgado, el grupo decide tomar el vehículo de Marcus para llegar allí. Al llegar a las montañas, encuentran el camino bloqueado por autos abandonados y deben continuar a pie. De repente, son atacados y buscan refugio. Jorge sospecha de una trampa de Marcus y prepara una bomba, pero antes de usarla, son rodeados por dos mujeres armadas. Inicialmente hostiles, cambian de actitud al reconocer a Aris, quien solía estar con ellas en otro laberinto. Luego, el grupo es llevado a un asentamiento oculto de La Mano Derecha. Allí conocen a Vince, el líder del grupo. En ese momento, Brenda pierde el conocimiento. Vince se da cuenta de que está infectada y se prepara para eliminar la amenaza, pero Thomas le suplica que la perdone. Antes de que Vince actúe, interviene Mary, una ex científica de la organización, quien reconoce a Thomas y afirma que puede ser útil. Explica que él le proporcionó las coordenadas de todos los laboratorios de la organización, lo que permitió la existencia de La Mano Derecha. Desde el principio, Thomas estuvo del lado de la resistencia porque estaba cansado de ver a las personas sufrir en experimentos inhumanos. En la siguiente escena, Brenda está en una tienda de campaña mientras Mary extrae sangre de Thomas para fabricar un remedio. Le explica que los inmunes producen una enzima especial bajo estrés constante, algo imposible de replicar en un laboratorio. Teresa escucha esta conversación en secreto. Mary administra la enzima a Brenda, lo que ralentiza la infección, pero advierte que necesitará otra dosis en un mes. Esa noche, Thomas habla con Teresa. Ella comparte recuerdos de su madre y expresa su deseo de evitar que otros pasen por lo mismo.
También le confiesa que siempre trabajó para la organización y que ya ha revelado las coordenadas de la base. En ese momento, se acercan helicópteros al asentamiento. Antes de que Thomas pueda advertir a todos, comienza un ataque. Los rebeldes huyen en pánico mientras los soldados intentan capturar a la mayor cantidad de personas posible. Vince y algunos miembros deciden resistir y responden al fuego. Minho, Newt y Aris se unen a ellos, armándose y entrando en combate. Thomas encuentra la tienda de Brenda envuelta en llamas, pero afortunadamente ella ya ha salido. Un soldado lanza una granada aturdidora, dejando a Vince y a los demás temporalmente incapacitados. Jorge sugiere huir antes de que sea demasiado tarde, pero Thomas decide quedarse y les pide a Brenda y Jorge que se vayan sin él. En la siguiente escena, los soldados capturan a los rebeldes. Thomas sale de su escondite y se entrega voluntariamente. Poco después, Ava llega en un enorme helicóptero y ordena que todos los sujetos de prueba sean cargados en la nave. Saluda cálidamente a Teresa, confirmando así que ella siempre fue parte de su equipo. Tanto Ava como Teresa insisten en que todo lo que hacen es por el bien común. En ese momento, aparece Mary, pero Janson reacciona de inmediato y le dispara. Los soldados intentan llevarse a Thomas por la fuerza, pero él saca la bomba que Jorge le había entregado y amenaza con usarla si no liberan a los demás. Sus amigos lo respaldan y exigen que se ponga fin a los planes de Ava. Justo cuando Thomas está a punto de detonar el explosivo, Jorge irrumpe con un camión y embiste el helicóptero, provocando una gran explosión. En medio del caos, Thomas lanza la bomba hacia los soldados. Janson se acerca sigilosamente y golpea a Thomas. Está a punto de asestar un golpe final cuando Brenda aparece y lo salva. A pesar de sus esfuerzos, los rebeldes son superados y capturados uno a uno. Un soldado hiere a Minho y se lo lleva. Thomas intenta ayudar, pero Jorge lo detiene. Janson y Teresa suben al helicóptero con Ava y la nave despega llevándose a la mitad del equipo. A la mañana siguiente, el campamento de la mano derecha está sumido en la tristeza. Vince propone empezar de nuevo y buscar un nuevo refugio. Sin embargo, Thomas se niega a huir otra vez. Está decidido a infiltrarse en la sede de la organización para rescatar a Minho y detener a Ava. Aunque todos piensan que está loco, deciden que, si van a arriesgarlo todo, lo harán juntos. En la siguiente escena, el tren que transporta a Minho es perseguido por un lado por Jorge y Brenda, y por el otro por Thomas y Vince. Brenda dispara hacia la cabina de los maquinistas, quienes de inmediato piden refuerzos. Guardias armados salen de los vagones y abren fuego. Jorge tiene que conducir mientras esquiva las balas. Mientras tanto, Vince acerca su vehículo a la parte trasera del tren para que Thomas pueda engancharse con un gancho y subir a la plataforma. Vince también intenta saltar, pero una llanta de su coche revienta. Afortunadamente, logra brincar en el último momento antes de que el vehículo se estrelle. En el cielo, aparece una nave de la organización que comienza a disparar contra el coche de Jorge y Brenda, obligándolos a alejarse rápidamente para evitar el ataque. Mientras tanto, Thomas y Vince corren por el techo del tren, enfrentándose a soldados que vienen en su dirección. Saltan hacia abajo. Vince coloca una carga explosiva mientras Thomas lo cubre. Segundos después, la explosión separa la parte trasera del tren. En ese momento, Brenda y Jorge detienen su coche y fingen rendirse. Cuando los soldados salen de la nave para arrestarlos, caen en una trampa cuidadosamente preparada. Rebeldes ocultos emergen y rodean a los soldados, desactivando también al piloto. Ahora, la nave está en manos de los rebeldes. Mientras tanto, Newt trabaja con un mecanismo mientras los soldados de la organización avanzan. Thomas y su equipo se defienden como pueden. De repente, la nave capturada aparece sobre ellos y lanza un gancho. Thomas lo asegura al techo del vagón. El grupo sube rápidamente y escapa volando. Más tarde, la nave deja caer el vagón en la base de los rebeldes. Thomas entra, pero se desilusiona al descubrir que Minho no está allí. En esta parte de la historia, Vince se dirige a los rebeldes con un mensaje claro. La organización los persigue porque busca inmunes al virus. Sin embargo, él enfatiza que están totalmente en contra de cualquier tipo de experimentación. Por eso, están preparando una enorme nave para abandonar el continente de una vez por todas. Thomas, por su parte, interroga a uno de los rescatados sobre si escuchó algo importante durante su cautiverio.
El chico le cuenta que el tren se dirigía a una ciudad, aunque según los rumores, las ciudades ya no existen. Thomas comparte esta información con el grupo, y Jorge recuerda haber estado en un lugar llamado La Última Ciudad, donde se encuentra la sede de la organización. Llegar allí es casi imposible, pero Thomas está decidido a intentarlo para salvar a Miño. Vince se niega a apoyar la misión, ya que no está dispuesto a arriesgar las vidas de todos por una sola operación. En ese momento, se escuchan conversaciones de pilotos en la radio. Los rebeldes apagan inmediatamente la energía. Las naves de la organización peinan la zona, pero no encuentran a nadie. Esa noche, mientras todos duermen, Thomas intenta irse solo para buscar a Miño. Sin embargo, Newt y Frypan lo detienen. No están dispuestos a dejar que su amigo enfrente el peligro solo. Mientras tanto, Miño despierta en un claro, el mismo campamento donde vivió durante el experimento. Ve a varios chicos a lo lejos y los llama, pero no responden. De repente, aparece un niño cerca y huye. Miño lo sigue. Al entrar en una cabaña, se encuentra en un largo y extraño pasillo. Al final, una puerta se abre y aparece un lacerador. Miño corre, pero los pasillos no llevan a ninguna parte. Escucha voces que comentan sus acciones. De pronto, su cuerpo queda inmovilizado y es elevado hacia el techo. El lacerador se acerca y ruge frente a él. En ese momento, se revela que todo es una simulación en un laboratorio. Miño ha estado allí todo el tiempo, siendo sometido a pruebas para extraer más muestras de su sangre. Mientras tanto, el equipo de Thomas atraviesa un túnel oscuro. Dentro, se topan con un infectado. Se detienen para decidir cómo evitarlo, pero de repente, otros Cranks atacan el vehículo, golpeando las puertas con furia. Frypan arranca el motor y acelera, pero uno de los monstruos salta sobre el parabrisas y comienza a golpearlo. Frypan maniobra para chocar contra otro coche y logra desprenderse de la criatura. Sin embargo, pierde el control, choca y el vehículo vuelca. Thomas rompe una ventana y sale, seguido por los demás. En ese momento, otro Crank se acerca y Frypan lo neutraliza rápidamente con una escopeta. Pero pronto aparece una multitud de infectados. El grupo corre, pero se dan cuenta de que la salida del túnel también está bloqueada por estas criaturas. Frypan se defiende, pero se queda sin munición. Justo en el momento más crítico, aparece un coche que atropella a los Cranks. Dentro están Jorge y Brenda. Mientras Brenda cubre al grupo con fuego, todos suben al vehículo y Jorge los saca de allí. Logran salir del túnel sanos y salvos. Más tarde, llegan al lugar donde se encuentra la llamada Última Ciudad, y Thomas nota de inmediato que la organización ha construido un enorme muro a su alrededor. Mientras tanto, la directora de la organización, Ava, se reúne con el consejo directivo. La desesperanza crece. Muchos ya no creen que el antídoto llegue a existir, y la construcción de un nuevo muro solo alimenta la desconfianza. Ava intenta convencerlos de que, gracias a la sangre de Miño, la cura está casi lista. Pero el consejo ya no quiere más excusas. Consideran que los recursos deberían destinarse a crear zonas seguras en lugar de seguir con experimentos sin resultados claros. Es entonces cuando aparece Teresa, sí, la misma que traicionó a Thomas, y se unió a la organización. Con un discurso emotivo sobre esperanza, sacrificio y un propósito superior, logra lo impensable. El consejo acepta continuar financiando el proyecto. La escena cambia al grupo de Thomas, que llega a las afueras del llamado Último Ciudad. Allí, una multitud de manifestantes exige ayuda a la organización. De repente, el tatuaje en el cuello de Thomas comienza a brillar, transmitiendo su ubicación. Jansson ordena su eliminación inmediata. Thomas se abre paso entre la multitud hacia las puertas, pero la seguridad activa las torretas automáticas, desatando el caos. El equipo intenta llegar a su vehículo, pero son interceptados por un grupo de personas enmascaradas que los capturan y los llevan en furgonetas. En el escondite de estos misteriosos individuos, Jorge se lanza sobre uno de ellos hasta asegurarse de que Brenda está bien. Uno de los hombres se quita la máscara. Es Gali, el mismo que intentó impedir su escape del laberinto y que, sorprendentemente, ha sobrevivido. Thomas, recordando lo que Gali hizo a Chuck, se abalanza sobre él, pero Newt lo detiene y lo convence de escuchar. Gali explica que ahora está de su lado y conoce una forma de entrar en la ciudad. Les presenta a Lawrence, el líder de la resistencia, cuyo rostro muestra las secuelas del virus.
Para mantenerse estable, está conectado constantemente a un sistema que le suministra la cura. Lawrence ofrece su ayuda para infiltrarse en la ciudad, pero a cambio pide una nueva dosis de la cura, ya que la suya está por agotarse. Thomas acepta. Él y Newt, junto con Gally, se adentran en las alcantarillas, mientras los demás permanecen en el refugio por si algo sale mal. Al anochecer, emergen y llegan a la ciudad. Gally los conduce a un punto estratégico cerca del muro, desde donde la Resistencia ha vigilado durante años el cuartel general de la organización. Sin embargo, entrar ha sido imposible debido a la intensa vigilancia, cámaras y escáneres. Thomas observa que Teresa trabaja dentro del edificio, y Gally sugiere que ella podría ser su pase de entrada. Regresan al refugio para discutir el plan. Nadie se opone a usar a Teresa como señuelo, dadas sus acciones pasadas, pero Thomas duda. Newt, frustrado, lo enfrenta, acusándolo de dejarse llevar por sus sentimientos hacia Teresa. Al darse cuenta de que ha sido duro, se disculpa y se aleja. Thomas lo sigue, y es entonces cuando Newt le confiesa que está infectado. Le pide a Thomas que acepte el plan. Mientras tanto, en el laboratorio, Teresa administra la cura derivada de la sangre de Miño a una niña infectada, quien muestra una recuperación inmediata. Emocionada, Teresa corre a contarle a Miño que su sangre podría salvar miles de vidas, pero él no responde. De repente, Miño la confronta, acusándola de traición. Los guardias acuden al alboroto para sedarlo, pero él logra ocultar una horquilla que ha tomado del cabello de Teresa. Más tarde, Teresa es llamada de nuevo al laboratorio. La alegría fue prematura. El efecto de la cura fue temporal. La niña ha recaído y se ha transformado en una de las criaturas infectadas. Esa noche, Teresa sale a las calles y entre la multitud distingue a Thomas. Lo sigue hasta un callejón solitario, donde él le pregunta si se arrepiente de lo que hizo. Teresa admite que, a veces, sí, pero que, de repetirse la situación, tomaría la misma decisión. En ese instante, Gally aparece desde las sombras y la deja inconsciente. Teresa despierta en una antigua iglesia, donde comienza un interrogatorio. Revela que Mingo está retenido en el tercer subnivel, junto con otros 28 prisioneros. El acceso a esa área requiere la huella digital de un empleado. Gally sugiere una solución drástica, pero Thomas propone otra alternativa: que Teresa elimine los rastreadores que la organización utiliza para localizarlos. Mientras Teresa trabaja en ello, nota que Brenda luce demasiado saludable para estar infectada. Supone que Thomas le ha estado transfundiendo su sangre regularmente, pero él insiste en que solo lo hizo una vez, hace meses. Según los cálculos de Teresa, Brenda ya debería haber sucumbido al virus, pero Thomas se niega a escuchar más. Antes de irse, Teresa roba discretamente una venda con la sangre de Thomas. Luego, el grupo se disfraza con uniformes de soldados y con Teresa ingresan al complejo sin levantar sospechas. Al llegar a la escalera, Gally instala un dispositivo en el panel eléctrico. Mientras trabaja, Newt comienza a toser intensamente y Teresa se da cuenta de que está infectado. Una vez que Gally termina, los rebeldes de Lawrence obtienen acceso al sistema de seguridad de la ciudad. El equipo llega al tercer subnivel, neutraliza rápidamente a los guardias y libera a los prisioneros. Sin embargo, Thomas nota que Minho no está entre ellos. Teresa consulta un terminal y descubre que lo trasladaron a un laboratorio al otro extremo del edificio. Está tan debilitado que otro intento de extracción podría ser fatal. Thomas y Newt insisten en que Teresa los lleve hasta él. Mientras tanto, Gally se queda para intentar abrir el almacén de la cura para Lawrence. Cuando los tres entran al ascensor, inesperadamente se les une Jansson. Por suerte, solo conversa con Teresa y menciona que han visto a alguien parecido a Thomas fuera de la ciudad. Al llegar al piso deseado, salen y Thomas y Teresa comienzan a discutir. Thomas se quita la máscara y justo en ese momento, Jansson regresa. La discusión atrae a los guardias de la organización. Thomas toma a Teresa como rehén, pero ella lo empuja a él y a Newt tras una puerta blindada. Thomas y sus amigos escapan, mientras Teresa le dice a Jansson que los condujo a una trampa porque los necesitan vivos. La alarma suena en todo el edificio. En el tercer nivel, Gally logra obtener la cura para Lawrence y se dirige al garaje, donde Brenda espera con un autobús robado. Al darse cuenta de que Thomas y Newt no han regresado, Gally le pide a Brenda que proteja a los prisioneros liberados y él regresa al interior. Sin embargo, los soldados ya han llegado al garaje y Brenda no tiene otra opción que huir. Mientras tanto, Thomas y Newt se encuentran con Ava,
Antes de que Thomas pueda actuar, aparecen Jansson y sus hombres. El grupo huye, enfrentándose a los guardias y buscando a Minho. En el laboratorio, Minho escucha la voz de Thomas, saca una horquilla escondida y la utiliza para neutralizar a un científico. Luego, desarma a un guardia y administra un sedante a otro científico. Mientras Thomas y Newt avanzan por los pasillos, la situación se complica. Las municiones están casi agotadas. Newt lanza una granada que neutraliza a varios enemigos, pero un guardia más aparece y bloquea su camino. En ese momento, Minho irrumpe y los rescata. Aunque el reencuentro es breve, deben seguir huyendo, ya que los soldados continúan su persecución. Jansson y sus hombres cierran el paso, obligando al trío a refugiarse en una habitación con una puerta metálica. Los enemigos intentan forzarla con una sierra circular, dejando a los chicos sin otra opción que romper una ventana y saltar a una piscina bajo el edificio. El salto resulta exitoso, pero al salir del agua, se ven rodeados por soldados de la organización. Entonces, uno de ellos se vuelve contra sus compañeros, los neutraliza y revela su identidad. Es Gally. Mientras tanto, Brenda conduce un autobús a toda velocidad por las calles. Al encontrar una barricada, detiene el vehículo y lanza una bengala. Frypan, que esperaba en una grúa, ve la señal y baja un gancho. Brenda engancha el autobús y vuelve a subir. Frypan eleva el vehículo, pero el peso hace crujir las cadenas. Para amortiguar la caída, suelta un poco la tensión. El autobús aterriza y cae de lado, pero todos salen ilesos. En el laboratorio, Teresa analiza una muestra de la sangre de Thomas que había tomado en secreto. Descubre que no solo ralentiza el virus, sino que actúa como una cura completa. Informa a Nava y le dice que deben encontrar a Thomas de inmediato. Brenda y Frypan llevan a los liberados a la base de los rebeldes, pero la encuentran vacía. Lawrence ha partido para reunir a los habitantes de las zonas marginales, planeando recuperar la ciudad esa noche. Conduce un camión lleno de explosivos, seguido por una multitud decidida. Las fuerzas de seguridad intentan activar las torretas, pero Gally ha desactivado el sistema. Los guardias abren fuego manualmente, pero Lawrence embiste la muralla con su camión, provocando una gran explosión que abre paso a la multitud. El grupo de Thomas avanza por las calles, ayudando a Newt, cuyo estado empeora. Se esconden y observan cómo la policía enfrenta a los rebeldes. Las explosiones resuenan por doquier y buscan refugio en un edificio. Thomas llama a Brenda y le pide que se vayan sin ellos, pero ella se niega. En ese momento, Jorge y Vince llegan en el avión robado, y Brenda les pide que rescaten a Thomas. El grupo ve el avión y se dirige hacia él, pero Newt apenas puede moverse. Thomas pide a Minho y Gally que busquen el suero mientras él se queda con Newt. Newt le entrega su collar a Thomas y le pide que lo tome, pero Thomas se niega. Mientras Thomas carga a Newt sobre su hombro, el peso no es solo físico. Su amigo está perdiendo la conciencia rápidamente. De pronto, la voz de Teresa resuena por toda la ciudad. Anuncia que la sangre de Thomas no solo ralentiza la infección, sino que podría ser la cura definitiva. Le suplica que regrese, que aún hay esperanza para salvar a Newt. Thomas se detiene, atrapado entre la duda y la urgencia. Pero antes de que pueda decidir, Newt despierta. Ya no como el amigo que conocía, sino consumido por la infección. Se lanza contra Thomas, pero en un instante de lucidez, suplica que todo termine. Thomas, incapaz de hacerlo, ve como Newt toma un arma para hacerlo él mismo. Thomas logra arrebatársela, pero Newt, ya fuera de sí, saca un cuchillo y ataca. Aunque Thomas intenta detenerlo, Newt se hiere a sí mismo. Todo sucede en un instante. Thomas, devastado, llora junto al cuerpo de su amigo. Brenda llega con la cura, pero ya es demasiado tarde. En lugar de huir, Thomas decide regresar al cuartel de la organización. Allí encuentra a Ava, quien le dice que su sangre puede salvar a todos los infectados. Thomas se entrega a cambio de la promesa de dejar en paz a los demás. Ava acepta, pero Jensen aparece y la elimina, dejando a Thomas inconsciente. Al despertar, Thomas está atado en una camilla. Teresa le extrae sangre para crear la cura. Jensen revela que solo los elegidos recibirán el antídoto y confiesa que él mismo está infectado. Cuando se prepara para inyectarse, Teresa rompe la ampolla sobre su cabeza y libera a Thomas. Jensen, furioso, lanza a Teresa por la habitación. Thomas interviene y la pelea se traslada al pasillo. Jensen saca un arma, pero en ese momento, los rebeldes lanzan un misil que sacude el edificio.
Aprovechando el caos, Thomas y Teresa huyen a una sala donde están confinados los infectados. Jensen los sigue, pero Thomas libera a los infectados, quienes se abalanzan sobre Jensen. Thomas y Teresa escapan. Teresa ayuda a Thomas a llegar al techo, desde donde ven cómo el edificio se consume en llamas. Allí, Teresa le pide perdón por todo y se besan. Un helicóptero rebelde aparece, pero no puede acercarse debido al fuego. La estructura tiembla y una torre cercana comienza a colapsar. En el último momento, Teresa empuja a Thomas hacia el helicóptero, salvándolo. Ella no logra escapar y queda atrapada entre los escombros. Thomas grita su nombre antes de perder el conocimiento. Tiempo después, Thomas despierta en una isla junto a los sobrevivientes. Minho le entrega el colgante de Newt, que había perdido en el helicóptero. Dentro, Thomas encuentra una carta de Newt agradeciéndole por todo y pidiéndole que cuide de los demás. En la isla, los sobrevivientes comienzan una nueva vida, escribiendo los nombres de los caídos en una gran roca, al igual que lo hacían en el laberinto.